Alístate, alístate a experimentar la majestuosa gloria de Dios. Tú, me refiero a ti en Jesús. Él estaba casado y su esposa enfermó severamente. Conducía su auto, creía que estaba solo, pero no. ¿Qué pasó? Bueno, comencé a orar porque recibimos malas noticias para mi esposa y tenía una enfermedad incurable, no había una cura. Y en ese tiempo, bueno, mi esposa y mis hijos eran lo más importante para mí. ¿Y por qué oraste? Bueno, es algo loco. Yo no sabía, en serio, una razón del por qué. No tenía de otra. Y solo dije una simple oración. Solo dije, oye Dios, ¿qué tal si sanas a mi esposa? Fue simple. Sí, pero lo que pasó después fue asombroso porque oí audiblemente, bien lo haré. Seguro fue, te asustaste. En realidad pisé los frenos, me orillé a un lado de la carretera. Salí de mi camioneta, miré alrededor y tenía una cabina. Quería ver si había alguien atrás. No había nadie, temblaba. Me subí y escuché esta afirmación, pero ¿dónde estoy el resto del tiempo en tu vida? Y en ese punto comencé a ver mi vida, lo herida, amarga y vacía que era, y comencé a llorar. No lloraba en años. Y lloré todo el camino a casa. Llegué a casa, llamé a mi esposa. Ella ya estaba con el doctor. Fue por tratamientos. La llamé al doctor, contestó su teléfono. Dije, cariño, ¿qué sucede? Ella dijo, no vas a creerlo. Dijeron que fue un error, estoy bien. Y justo ahí colgué el teléfono, caí de rodillas y dije, bien Jesús, no sé cómo hacer esto, pero si eres real, aquí estoy, te doy mi vida. Y nací de nuevo. ¿Y después de eso recibiste algo más? Así fue, me abrí a las Escrituras. Una cosa que leí fue de alguien llamado el Espíritu Santo. Ahora, cuando pediste ser llenado por el Espíritu Santo, ¿tuviste alguna clase de experiencia? Así es. Fue asombroso y fue maravilloso. No levanté la voz, hablé con suaves suspiros por 3 semanas después de eso, pues fue un encuentro tan profundo. No quería perder lo que recibí. Y en 1994 veías televisión y viste algo que en realidad te atrajo. Así es, porque durante el tiempo en que recibí al Espíritu Santo, tuve visiones recurrentes y algo que seguía viendo era a mí orando por los enfermos. Y no sabía nada de eso. Bueno, solo me veía orando por enfermos. Y esto fue en los primeros días, cuando recién nací de nuevo. Y pasaron varios años y no veía eso. Y veía la televisión y vi a un pequeño. Nunca lo olvidaré. Porque este pequeño dijo, se burlan de mí en la escuela. Se ríen de mí porque no puedo correr. Pero miren, Dios me sanó y corrió sobre una plataforma. Y la mamá lloraba, el papá lloraba, el ministro lloraba y yo lloraba. Yo decía, es lo que quiero, justo eso, Señor. Y poco después de eso, te encontrabas detrás de una iglesia y tuviste un encuentro con Dios. Fue asombroso. En realidad dije, Señor, vine por una impartición. Quiero la unción. Y sí, bueno, quiero ver, me cansé de que las personas vengan al altar y se vayan tal como entraron. Y sí, las personas responden, pero se van tal como llegaron. Algo debe cambiar. Nos prometiste poder en Hechos 1:8. Quiero ese poder, precioso Señor. Y de pronto sentí, primero que nada, alguien tocó mi cuello por detrás. Dije, ¿qué? Y pues yo giré, pero estaba en la última fila, no había nadie detrás de mí. De inmediato cerré mis ojos y de pronto sentí como que un chorro de aceite cayera sobre mí y supe que el Señor me otorgó la unción del Espíritu Santo. Y después de esta impartición de aceite, todo cambió dramáticamente. Dime sobre un área a la que fuiste en Albuquerque, Nuevo México, llamada Zona de Guerra. Es cierto, sí, me invitaron a ir a una pequeña iglesia con una pequeña congregación en lo que llaman Zona de Guerra. De hecho, el pastor llevaba un arma con él porque habían asesinado a gente en el estacionamiento. Y fui y comencé a predicar y ministrar. Y el Señor literalmente sanó a un hombre. Fue asombroso porque él estuvo en un choque de frente. Literalmente aplastó todo un lado de su rostro. Y literalmente golpeó el suelo. Hizo un sonido, y cuando se paró estaba completo. Su rostro se reacomodó por completo. Y estaba por completo, 100% sanado.
Y por alguna razón muchos de la nueva era están en esa área del país y fueron a tu reunión. ¿Qué efecto tuvo en ellos? Pues oyeron de las señales y maravillas. Y cuando oyeron sobre las distintas personas que fueron sanadas y todo eso, una de las maestras principales vino. Y cuando oré por ella, cayó al suelo y fue liberada por completo. Se levantó, la guié a Jesús y maravillosamente nació de nuevo. ¿Tuvo impacto en otros de la nueva era? Fue asombroso porque las reuniones crecían y crecían y crecían. Y yo pensaba, ¿de dónde vinieron todas estas personas? Bueno, ella fue la que invitó a todas sus clases a ir cada noche. De hecho, después de terminar el avivamiento por 5 años, ella enseñó la Biblia en la comunidad de la nueva era, guiando a las personas a Jesús. Aún hasta este día, 30 años después, me pellizco debido a la bondad de Dios. Es lo mejor de lo mejor. Y lo que hizo en mi vida, incluso al recibir la unción, descubrí que no es quién soy yo, sino quién es Él. Y como dice la Biblia, Dios no hace favoritismos, Él hace lo mismo para todos. Bueno, Keith recibió una revelación de Dios durante 3 encuentros sobrenaturales, pero no solo eran para él. Verás, Dios mandó a impartirlo para ti. Estamos de regreso a su programa, Es Sobrenatural. Y Keith opera en lo que yo considero una mayor y fuerte unción de milagros. Y un día Dios te habló, ¿fue audible o en tu espíritu? ¿Qué te dijo? Bueno, fue interesante porque el Señor comenzó a crear un hambre profunda en mí. Antes, cuando obtuve la unción, cuando lo vi en televisión, eso fue por desesperación. Quería ver a las personas cambiar y transformarse. Como las Escrituras dicen, tal como todos los que nos ven ahora. Él no hace favoritismos. Tal vez tu corazón tiene deseo de ver señales, maravillas y milagros. Puedes recibir esa unción justo ahora. Solo pídela como yo lo hice. Justo ahí frente a mi cuarto pedí la unción. Él lo hará. Oye, haz una oración ahora. Sentí lo mismo. Padre, oro por estas personas ahora. Padre, te agradezco porque no hay distancia entre yo, tú y ellos justo ahora. Y gracias por ese aceite fresco. Te agradezco por la unción de cabeza a pies, de pies a cabeza. La unción para brindar honor y gloria a Jesús, quien es el mismo hoy, será el mismo mañana y será el mismo al siguiente día. Y aún hace milagros, aún salva personas y aún sana. Y te agradezco ahora por ese tipo de unción que se derramará para quienes nos ven justo ahora. Gloria al Señor Jesús. Y recibe eso con fe. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora amén. ya me estás provocando celos, Keith, porque él no ha tenido una visitación angélica, no ha tenido 2 visitaciones angélicas, sino que tuvo 3 visitaciones angélicas mayores. Dime sobre la primera. Bueno, comenzó con el Señor haciendo una pregunta y yo tenía hambre y era una clase diferente de hambre. No era desesperación, fue un hambre sobrenatural que inició el Señor. Y en realidad Él me dijo, ¿quieres conocer al Espíritu Santo como lo conozco yo? Por supuesto que eso me hizo decir, bueno, ¿cómo lo conoces? Y vi en las Escrituras y comencé a leer las Escrituras y estudiar todo lo que ahí está. Y estaba en una reunión y en la adoración. Quedé atrapado en un encuentro y vi un explosivo grande y enorme ángel en la visión. No estaba acostumbrado a ese tipo de visiones y dije, ¿qué sucede? Y de pronto él dijo, abre tu boca, y lanzó un libro, como un pergamino hacia mí, y me comí el pergamino. Y me senté, e incluso mi esposa y mi equipo dijeron, ¿qué te pasó? Y dije, me comí un libro o algo así. Y ese fue el primer encuentro. Por supuesto, de inmediato fui a las Escrituras para ver qué es esto, qué fue lo que pasó. Y luego, el siguiente encuentro fue cuando me levanté temprano una mañana y quise ir a la oficina. Entré por la puerta de enfrente al pasillo de la oficina. Hay un pasillo largo y la oficina estaba llena de la presencia tangible, poderosa, eléctrica del Señor. Me quité los zapatos. Y por cierto, cuando hablas, yo siento que es casi como si lo estuvieras viviendo mientras lo dices, pero lo revives de forma experiencial, pero continúa. Así es. Y caminaba. Miré por el pasillo. Y ahí estaba el gran ángel, no en una visión, no tenía una visión, estaba ahí. ¿Y creerás que me calmé? No, estaba deshecho, es más, temblaba. Entré a mi oficina. No, oye, lo siento, pero debo preguntarte algo.
¿Cómo se veía? ¿Parecía una persona real? ¿Podías ver a través del ángel que...? No veía a través de él. Parecía una persona, pero era en extremas, realmente fuerte en su físico. Eso es algo intimidante. Y no solo eso, ejercía autoridad. No solo era su tamaño y lo que él no parecía decir, hola, ¿cómo estás? Tenía los brazos cruzados, solo así, me miró así. Me deshizo. Bueno, no era como, un ángel, no. Entré a mi oficina y de inmediato entré en una serie de visiones del Espíritu Santo sobre el consejo de Dios. Y después de que el Espíritu Santo... ¿Qué es el consejo de Dios? Bueno, estuve orando, Señor, cuando voy a ciudades y regiones, no solo quiero predicar un mensaje, quiero predicar algo que edifique el reino en esa área, en ese grupo, y necesito tu consejo. Y estuve pidiendo eso, y cuando estaba en mi oficina, asombroso, fue como si el Señor bajara unas pantallas del cielo y pude verlo. Y Él dijo, desde ahora en adelante tendrás mi consejo. Es lo que Él dijo. Y le pregunté al Espíritu Santo, lo sentí levantarse de mí, y dije, ¿qué hay del hombre? ¿Qué hay del hombre del pasillo? Él dijo, bueno, debes verlo porque tiene nombres escritos en cada hombro y sus piernas. Estoy seguro que el cielo se reía de mí y no era como déjame revisarlo. Solo ojeaba por la puerta para ver si estaba ahí. Viendo si aún estaba ahí, salí ahí y miré al ángel. Y lo que tenía fue fuerza, altura, reino y dominio. Y en cuanto vi los nombres, se fue. Pero supe que era una invitación del Señor para que yo estudiara cuál es su fuerza y su estatura. Y lo que el Señor me enseñó que venía, porque yo no puedo facilitar esto con mi propia fuerza para ver el dominio del reino. Así que comencé el estudio de la Escritura y pedí el tremendo impacto de la fuerza de Dios en mi vida y cómo vivir de esa fuerza y, por supuesto, para crecer a la estatura de Cristo en mí. Y después de esto, Sid tenía una serie de reuniones listas para una conferencia de 7 días. Fui a esa reunión y dije, bien, voy a pedir el consejo de Dios. Fue un mes después. Y me acosté en el suelo. Y de inmediato estaba en el cuarto del trono. Ahora, cuando estoy en el cuarto del trono, el Señor emana luz, soplaba. Así, mi cabello solo, las fibras de mi ser, literalmente fui deshecho, por así decirlo. Fue como... bueno, primero no podía creer que eso me pasara. Entonces... la mano del Señor se acercó, su mano derecha, y tenía un sobre, y se lo dio al mismo ángel. Esta fue la tercera vez que era este ángel, el mismo. Y él me lo dio a mí, y fue gracioso, porque yo temblaba, tenía el sobre. Él lo levantó y me lo dio. Y abrí el sobre, no había una carta ahí, era un pedazo de papel. Estaba vivo, y tenía 2 pasajes de las Escrituras. Los 2 pasajes eran Apocalipsis 4:5 e Isaías 11:2. ¿Qué dice? Bueno, del trono proceden rayos, truenos y voces, y alrededor del trono hay 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. Y luego Isaías 11:2 dice, el espíritu del Señor reposará en él. Espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Y esos son los pasajes. ¿Y qué significó para ti? Bueno, primero no tenía idea, pero sé que las 7 reuniones de los siguientes días fueron las reuniones más increíbles. Recibía nombres de personas en otro estado, barras de titanio en las espaldas de personas desaparecían. La sanidad ocurrió, fue asombroso debido al encuentro. Y comencé a estudiar y no tenía idea qué significaban estos pasajes. Y solo nuestra identidad de reyes. Las Escrituras dicen que debemos estudiar el tema. Esto es escudriñar las Escrituras. Y de inmediato comencé a estudiar. Y por supuesto eso comenzó la maravillosa vida de estudio para mí. De los 7 flujos del Espíritu Santo. Así que oré y pedí conocer al Espíritu Santo porque Jesús lo conoce. Y en Apocalipsis 3:1 en realidad dice que Jesús tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué es lo que pasaría si alguien se llena del Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario que ellos entiendan los 7 flujos del Espíritu Santo? Gran pregunta, y es para todo creyente. Bueno, las dinámicas del río son diferentes a los dones. Agradecemos los dones, el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, los ríos según Jesús. Él dijo en Juan 7:37 y 38, que del interior del que cree en mí brotarán ríos de agua viva.
Los ríos es lo que Pablo oró en la oración apostólica de Efesios 1:17, que el espíritu de sabiduría y revelación. Cada uno es un río Sí, aparte. es perpetuo. El don funciona en ese momento, pero los ríos son perpetuos, son constantes e incluso aumentan, y es para la vida del creyente. Pero no solo la vida del creyente, es a través de la vida, para la vida y la gloria del Señor. Él quiere ver la actividad de esos flujos dinámicos en la vida de los creyentes. Quiere ver el pozo destapado para ver esos ríos fluir. ¿Estás listo para la más grande revelación de Kid? Hablo de la más grande, la gloria majestuosa de Dios. Y Él lo va a demostrar y la va a impartir. Volveremos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Debo decirte, Keith, a mí me emociona la siguiente revelación que tuviste sobre la gloria majestuosa. Dime cómo pasó eso. Sí, yo estaba en una iglesia de vaqueros sobre una montaña predicando. Y el Señor me dijo que me quedara esa noche en ese pueblo, porque era el Rosa Sana y tendría un encuentro con Él. Justo a las 4 a.m. entré por la puerta, y al entrar por la puerta, oí la voz del Señor. Era su voz audible decir: bienvenido a la gloria majestuosa. Y de inmediato, yo solo es como si una puerta se abriera. Y de pronto pude ver la inmensidad de Dios, la magnificencia, y en realidad fue abrumador, y en verdad perdí el aliento por un momento. Pero los siguientes 90 minutos solo vi escena tras escena tras escena. Justo ahí veía. Él me mostró cómo es cuando los ángeles son despachados, porque en verdad vi 1 millar de ángeles, miles de ángeles bajando. Y ahora aquí también vi la gloria rodante, y creo que era la gloria majestuosa. No era como una nube, pero literalmente rodaba, roja, naranja, hermosa. Y bueno, las palabras no describen bien lo que pasó. Luego vi 4 rayos, solo hicieron... Ya sé que Ezequiel 1 dice que son querubines en los rayos, y seguí viendo todas esas escenas, y luego comencé a oír sobre la creatividad de Dios, sobre escritos nuevos que van a salir, innovaciones que van a salir, cosas nuevas que están avanzando. Y esto también es una clave. En Marcos 6:2 dice de Jesús: ¿y qué sabiduría es esta? Con dunamis, estos milagros que por su mano son hechos. Y el Señor me dijo: impartiré, busco a quien pueda impartirle poder con mi sabiduría para ver esas obras poderosas realizadas. Así que creo que justo ahora, incluso las personas que nos ven, e incluso en sus hogares, pues la sangre de Jesús hace esto disponible para todo creyente. Dice en 2 de Pedro que en verdad, cuando oyeron la voz en la montaña, la describen como la voz de la gloria majestuosa. Dice que Jesús dijo: fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de su majestad. En Salmo 145, versículo 5, es un versículo que Dios me dio. Dice: yo meditaré en el esplendor de tu majestad. Eso literalmente significa: fija tu mente, fija tu corazón, reflexiona, mastica, estudia todo lo que puedas sobre la gloria majestuosa, porque Él quiere impartir su gloria majestuosa de gran forma. Jesús hizo esto disponible para ti. Tú tienes acceso a la gloria majestuosa que es el Padre. Tienes acceso a la presencia del Padre, su esplendor, su magnificencia, su excelencia, y adivina qué impartirá para ti: el asombro de Dios. Cuando la presencia de esa gloria tangible, pesada, majestuosa gloria venga, escucha, lo que sucede es... por Dios, cuán poderoso, cuán glorioso, cuán asombroso es Él. Comienza a transformar tu interior y vives con la plenitud de lo que Jesucristo hizo por ti. Y voy a orar por ti, no importa dónde estés. Esta bendición maravillosa de la gloria majestuosa, creo que literalmente el cuarto en el que estás ahora será llenado con su gloria. Alístate, Padre. Padre, te agradecemos. Tú eres el majestuoso. Eres majestuoso. Y te agradecemos por el precioso y santo y glorioso nombre de Jesús.
Que ahora mismo podamos entrar en tu gloria majestuosa. Oh Señor, Padre, gracias por tu gloria que llena los hogares, llena las vidas. Deja que tu gloria se conozca en nuestras vidas. Deja que tu esplendor, tu gloria, tu magnificencia. Y Padre, agradecemos que tu presencia no es pasajera y que permanecemos en tu gloria majestuosa. Y tomo autoridad sobre toda enfermedad y malestar. Tomo autoridad sobre el cáncer. Tú has sido restaurado en el nombre de Jesús. Literalmente, fuiste creado para crecer debido a la presencia del Señor. Y porque tienes acceso a la gloria majestuosa, crecerás y florecerás. Y toda enfermedad o malestar debe irse ahora mismo en el sagrado y poderoso nombre de Jesús. Oh Dios mío, siento la unción justo ahora. Pido que su gloria majestuosa brinde fuerzas nuevas para revivir, rejuvenecer, reparar. Y una palabra para reparar en Salmo 103 es afilar tu espada. Él afilará tu avance. Un nuevo nivel, nuevo nivel, nuevo nivel. Todo sube a un nuevo nivel en la gloria majestuosa de su presencia. Y gracias por tu activación de los 7 flujos. Hola, estoy aquí con Blake Healy. Blake hoy es el director de la Escuela de Ministerio en Bethel, Atlanta. Y ha equipado a miles de jóvenes a moverse en el mismo poder que él se mueve. Blake, debo decirte, tú absolutamente me provocas celos. A los 2 años de edad ya veías el mundo de lo invisible. Por favor, ¿cómo lo manejabas? Bueno, pasó como en etapas. Cuando era muy joven, todo lo que vi en el espíritu fue tan normal para mí como todo lo demás, porque recuerdo que era joven y solo tomaba todo en sentido literal. Al crecer un poco más, en especial a los 9 o 10 años, siempre hablaba sobre algunas cosas que veía y recibía miradas raras de mis amigos y me hizo pensar, bueno, tal vez esto es algo de lo que no se deba hablar o es descortés hablar de eso, y me hizo comenzar a callarme. Tus padres eran cristianos, pero no entendían esto. Sí, crecimos en una iglesia que en realidad no sabe cómo funciona lo sobrenatural, así que en realidad no saben qué buscar. Tengo curiosidad. Cuando viste los ángeles, ¿se veían como humanos? ¿Cómo los veías siendo niños, si lo recuerdas? Sí, había una amplia variedad. Unos parecían más o menos personas. Recuerdo estar en un servicio de adoración y veía ángeles que eran como mujeres jóvenes, tenían cabello largo, pero usaban túnicas doradas sueltas y cargaban pendones y saltaban grandes distancias durante la adoración. Bueno, eso suena como un mejor entretenimiento que lo que vemos en la televisión. Definitivamente. Bien, pero luego comenzaste a ver claramente el lado oscuro a los 9. ¿Cómo es? ¿Qué ocurrió? Sí, entonces veía demonios de vez en cuando era más joven, pero en realidad no sentía sensación de temor, sentía como que había algo ahí afuera. Cuando tenía 9, aunque especialmente a medianoche, comencé a sentir un temor sobrecogedor venir a mí y veía cosas demoníacas y a veces por horas me acostaba en mi cama sin poder dormir, solo completa y totalmente aterrado. ¿Hablaste con tus padres sobre esto? Tenía edad suficiente para saber que lo que experimentaba no era del todo normal, así que le dije a mis padres que tenía miedo. Ellos me dieron excelentes consejos, me dieron oraciones que decir, me dejaron tener un reproductor de CDs para poner música de adoración, pero por unos 3 años nada de lo que hice ayudó. Pero luego Dios tuvo piedad y envió a tus padres a una nueva iglesia que creía en lo sobrenatural y por supuesto fuiste con ellos. ¿Qué efecto tuvo eso en ti? Sí, en realidad fue un punto crucial en mi vida. Nos mudamos al otro lado del país y fuimos a una iglesia activa. En realidad eran activos en enseñar los dones del Espíritu, en especial profecías. Así que fui a una clase profética, oí, y al escuchar diferentes formas en las que las personas oyen la voz de Dios, visiones, sueños y todo eso, fue la primera vez que tuve un contexto real y sólido para saber qué sucedía, hasta el punto donde no sabía si estaba loco o el diablo había decidido arruinar mi vida. Ahora, ¿qué hay sobre ese temor? ¿Cómo hiciste, al final te deshiciste de ese miedo sobrenatural? Sí, fue algo asombroso. En cuanto aprendí sobre lo profético, me dio suficiente contexto para sentirme cómodo para ir con mis padres y decirles todo lo que sucedía.
Hablamos con los líderes de la iglesia y aunque ninguno de ellos tenía exactamente el mismo don, al menos habían de personas que tenían ese mismo don. Y fue una revelación de que no era el enemigo atacándome, no era yo perdiendo mi cabeza, pero era un don al que aún no había aprendido a manejar. Reorientó mi experiencia de ser algo que me pasaba a mí a estar enraizado a algo en lo que debía crecer. Y lo que pasó después de eso fue asombroso. Aún veía las cosas demoníacas después de tener esa conversación con los líderes esa primera noche, pero todo el temor se fue. Y después de una semana, lo demoníaco ya no intentó molestarme. ¿Y tienes pasión por ayudar a personas temerosas? Absolutamente, absolutamente. Bueno, yo creo que Dios no nos dio un espíritu de temor. Una de las razones por la que escribí este libro es que quiero que la gente reconozca que no es solo alejar al miedo, sino vivir mentalmente una vida que expulse el ataque del enemigo. Pienso que en esa temprana parte de mi vida, aunque era un cristiano, en realidad no tenía un entendimiento real de dónde estaba enraizada mi identidad en Cristo. Y por esa revelación me hizo sentir que me preparó para repeler naturalmente esos ataques. Así que literalmente aprendiste a cambiar tu entorno al entender el instructivo del fabricante, la Biblia, y enseñas a otros cómo hacer esto. Literalmente crees que hasta que sea el momento de Dios para que vayas al cielo, eres indestructible. Absolutamente creo eso. Creo que Dios ungió a sus hijos para ser completamente inmunes a los ataques del enemigo. No significa que no seremos desafiados o que no haya pruebas, pero creo que debemos vivir un estilo de vida en su presencia de tal forma en que sepamos exactamente cómo navegar en esas pruebas y ser exitoso en cualquier desafío. Bueno, debo decirte, tu libro es un libro de Dios. Y lo es porque también te hará indestructible. Tienes una revelación asombrosa entre la luz y la oscuridad. Me agrada. Absolutamente. Bueno, es asombroso, está en la Biblia, ¿sabías? Muy frecuente en las escrituras. La dicótoma entre la luz y la oscuridad se usa para describir el reino del enemigo y el reino de Dios. Y amo esa metáfora, porque cuando piensas sobre eso, bueno, la luz no debe pelear para desplazar a la oscuridad. Eso solo aparece. Sí, solo se presenta. Si entro a mi oficina y enciendo las luces, no se aleja lentamente de la luz, no se elimina lentamente. Al momento de que la luz esté presente, la oscuridad se va. Y eso es... La verdad es que no es si los planes de Dios pesan más que los planes del enemigo. Es si vemos la vida con la luz encendida o la luz apagada. Ahora, tú hablas de la Biblia, pero también hablas porque ves muy claro en el mundo invisible y el enemigo, por decir, tiene trucos. Por ejemplo, vergüenza. Dinos sobre Doug. Sí, tenía un amigo cuando era más joven y... Para cortar la historia, él tenía un gran problema con el abuso de sustancias y cuando creció un poco más se las arregló para dejar la mayoría de esos asuntos, pero aún tenía problemas con el alcohol. Y bueno, le iba bien por unos meses y luego solo estaba en una borrachera terrible a la cual en realidad se entregaba. Los eventos más recientes lo llevaron a pasar tiempo en la cárcel y perder su licencia. Y después de eso vi a Doug en la iglesia, me acerqué y le dije, hola, ¿cómo estás? Y bueno, él estaba diciendo toda esa clase de afirmaciones autocríticas y noté que había un demonio que lo seguía y cada vez que decía una de esas afirmaciones autocríticas, le vaciaba una cubeta de algo que era como una brea o algo así, era una cosa, era negra. Tú tienes una gran ventaja sobre muchas personas. Me alegra que Dios te llevara a enseñar a otros que sus dones pueden desarrollarse. Totalmente, y es algo que puede crecer. Y bueno, vi todo eso caer en él y al final le dije, por favor, deja de decir esas cosas sobre ti. Y unos días después lo vi de nuevo y ese mismo demonio picaba todas esas distintas cicatrices que él tenía y pequeñas heridas y penas de la vida. Y las arrancaba con una mano y con la otra mano sacudía una botella café frente a su cara. La siguiente vez que vi a Doug se presentó en la iglesia borracho.
Al segundo de hacer contacto visual, pudo ver que yo sabía que volvió a beber y ese mismo demonio vino y vació la vergüenza sobre él de nuevo. Y mucha ira justa en mí. Y espero que en otras personas también, y descubrí que ese mismo demonio que intentaba tentarlo a violar sus valores es el mismo que lo condenaba y lo avergonzaba por violar esos valores tratando de perpetuar el ciclo. La vergüenza es muy grande. Hay muchas personas viéndonos que hicieron cosas y de vez en cuando se vienen a la memoria y sientes tanta vergüenza. ¿Qué consejo tienes para ellos? ¿Cómo pueden deshacerse de la vergüenza? Sí, cuando en verdad te arrepientes, cuando cambias tu mente y cambias la forma en la que has vivido la vida, eres invitado a entrar a tu identidad en Cristo. Y cuando recibes tu identidad de Él, la vergüenza no puede quedarse, no puede pegarse a ti, solo se desvanece. Aún tienes una convicción, aún tienes al Espíritu Santo ayudando a dirigir tu camino y guiarte. Pero no es como la vergüenza. La vergüenza intenta decirte quién eres, intenta que te identifiques con algo negativo. La convicción hace que quieras arrepentirte de nuevo y regresar a Jesús y dejarlo transformar tu vida. Y bueno, verás, es que cuando recuperas la razón, creo que ese abusador quiere encontrar a alguien más a quien morder. Solo te dejan. Tengo razón. Ciertamente. Muy bien. ¿Qué hay de la señora en la línea de sanidad que aprendió a escuchar a Dios? Sí, esto fue grandioso. Tenemos líneas de oración al final de los servicios diarios en Bethel, Atlanta, y tuve a una mujer que se acercó y dije, ¿por qué oraré por usted? Estaba en una mala situación, tenía problemas con su trabajo, problemas con su esposo, problemas con sus hijos, había una desconexión en toda su vida. Y comencé a orar por ella y vi a 3 ángeles parados detrás de ella cargando grandes bolsas de lona. Y vi que estaba impresa en las bolsas la frase «sin entregar». Y un ángel buscó dentro y sacó una carta, y esta también tiene un sello que decía «sin entregar» encima. Dije, creo que el Señor en realidad quiere hablarle. Creo que Él lo que quiere... Tiene cosas que compartirle. ¿Ha intentado hacer esto antes? Y no lo hizo, así que dijimos una sencilla oración. Voy a orar por usted y primero preguntaremos al Señor qué tiene que decir de su trabajo. Yo veía este ángel, abrió la carta, tenía escritura dorada. Él inclinó la carta como si fuera un vaso de agua y las letras cayeron en un polvo dorado y aterrizaron en la cabeza de la mujer. Y dije, ¿siente algo? Ella dijo, bueno, de pronto sentí una sensación de paz. De nuevo no contestó la pregunta, pero le brindó un sentimiento de paz. Dije, bien, veamos qué tiene que decir el Señor sobre su esposo. Otra carta se abrió y esta solo la puso sobre su cabeza. Ella vio una imagen de ella y su esposo y cómo era todo, y todo era bueno, un día normal, estaban conectados, hablaban. Y ella dijo, acabo de ver un recuerdo o pensamiento que vino a mi mente y dije, creo que el Señor le muestra lo que Él hará. Unas semanas después, ella tuvo un avance total en su trabajo, tuvo una sanidad y restauración con su esposo, y unos meses después de eso comenzaba a reconciliarse y a conectarse con sus hijos, porque ella se adentró y aprendió a oír la voz de Dios por sí misma. Sí, Blake, y eso es lo que Dios quiere para todos. No es que corras a Blake diciendo, ¿qué dice Dios de mí? Y Blake vio la gloria de Dios del fin de los tiempos manifestarse en la tierra. No puedo esperar para saber qué vio. Es tremendo enseguida. Bueno, Blake, el pensamiento cruzó mi mente varias veces. ¿Ves algo suceder en este set justo ahora? Con gusto compartiré esto. Bueno, por supuesto están las cosas normales como cada miembro del equipo, tú mismo. Por supuesto hay un ángel personal que lo sigue a todos lados. Solo las cosas normales. Bien. Pero una cosa se destacó para mí y pienso que eso fue genial. Vi 3 ángeles justo en este lado del set y tenían báculos dorados y estas alas grandes y hermosas y cada pluma de las alas tenía un color diferente. Le pregunté al Espíritu Santo qué era y lo escuché decir que es la impartición de hoy y es cada impartición que hubo antes. Es una invitación al cuerpo de Cristo para que despierte sus dones. Y tú hablas sobre algo que es tan importante que nuestros televidentes entiendan. Lo llamas el panteón de los sueños. Sí, esta es una visión que tuve y que aún me hace temblar.
Estaba justo frente a mi casa con mis hijos cuando de pronto giré y miré y vi a Jesús parado al final de mi entrada. Y se veía glorioso, era alto, usaba unas túnicas hermosas. Y miré detrás de él y vi estos enormes, parecían enormes archiveros, pero eran tan altos que incluso bloqueaban el sol. Y estaban en todos lados, miré a la izquierda, miré a la derecha, llegaban tan lejos como alcanzaba a ver. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Lo escuché decir, un panteón. Y pensé, ¿por qué está frente a mi casa? Y luego él dijo, es un panteón de sueños. Y volví a pensar, ¿por qué está frente a mi casa? No puede haber tantos sueños para este pequeño vecindario, ¿entiendes? Pero luego él dijo, no, este panteón cubre la tierra entera. Y luego hice la pregunta correcta, dije, ¿de quién son los sueños? Y Jesús dijo, son mis sueños. Y en este punto miré y me di cuenta que había grandes filas de cajones y algunos de estos se veían tan hermosos, se veían adornados, estaban hechos de mármol y de oro, e incluso algunos tenían flores en ellos. Y otros eran simples, gris pizarra, tal como un archivero. Me di cuenta de que había una diferencia entre los cajones. Luego oí a Jesús decir, no todos mis sueños se realizan. Y él dijo, ¿quieres verlos? Y él caminó hacia adelante y abrió uno de los cajones grises, uno de los muertos, y en realidad era un cajón largo. Desde el frente hasta atrás estaba lleno de todas esas hojas de papel y él sacó algunos de esos papeles. Y la mejor forma de describir lo que estaba en esos papeles era el más elaborado plan de negocios que he visto. Todo pensamiento, cada pieza de equipo, todo el personal, todo lo que se necesitaría para lograr esa meta en particular, estaba planeado, pensado y preparado, pero estaba ahí como un plan. Y él me llevó y abrió uno de los cajones, uno de los cajones hermosos, uno de los adornados. Y estaba asombrado que cuando lo abrió vi un par de pies ahí dentro y me incliné un poco y miré y pude ver a una persona entera. Miré arriba a Jesús y él dijo, todos mis sueños se realizan a través de mis hijos. De inmediato me di cuenta que los sueños que se realizaron eran representaciones de lugares donde las personas dieron su vida por los planes de Dios, que ellos decidieron dedicar sus vidas y su tiempo aquí en la tierra para lograr los propósitos y planes de Dios. Y los cajones grises representaban planes donde las personas no decidieron hacer eso y dejaron el plan ahí guardado. Rápidamente noté que había más cajones grises que de los cajones que eran hermosos y sentí un tipo de ira surgir en mí y sin siquiera pensar giré hacia él y le dije, ¿y por qué lo soñaste? Y de inmediato él dijo, y cuando lo dijo se eliminó toda la ira en mí, él dijo, nunca perdí la esperanza en mis hijos. No importa cuántas veces mi esperanza sea diferida. Luego hizo una pausa por un momento y dijo, ¿quieres ir a tu cajón? Él avanzó a una sección donde los cajones estaban abiertos y estaban vacíos, y abrió un cajón enfrente de mí y sabía que era mío. Y miré adentro y parecía un ataúd, era acolchado y era suave. Y era tan ancho como un archivero, y miré mi cuerpo y soy algo más ancho que un archivero. Y bromeando dije, parece que es algo pequeño. Y él dijo, así es. No hay lugar para tus sueños ahí, solo los míos. Y luego dijo, pero no te preocupes, yo sostengo tus sueños por ti. Y supe en ese momento que no era una promesa de poner esos sueños ahí conmigo o que retendría esos sueños. Simplemente fue una invitación a confiar en él. Queriendo hacer solo eso, entré en el cajón y al segundo de entrar en el cajón me pasó algo que solo me pasó una vez anterior que yo recuerdo en mi vida. Cuando veo el espíritu, se interpone con todo lo demás que veo y es algo natural ahí. Pero esto fue diferente, fue una visión abierta total. Aún podía sentir el suelo debajo de mis pies, oír a mis hijos jugar, pero todo lo que podía ver no era más que la visión que Dios me mostró. Y me encontré arriba en el cielo como a la altura de un avión y miré abajo y había una ciudad debajo de mí. Miré a la izquierda, miré a la derecha y había otras personas, tan lejos como alcanzaba a ver, y miré detrás de mí y vi a Jesús ahí, tan glorioso como estaba antes. Y con Jesús ahí había una luz que brillaba detrás de él, esta hermosa y pura luz blanca.
y brilló en rayos rectos, y cuando estos rayos salían, golpearon a cada persona, y al golpear a cada persona, tal como la luz pasando por un prisma, la luz se dividía en múltiples colores, pero luego continuó dividiéndose en patrones, en formas, en movimientos diferentes, algunos de ellos muy orgánicos y muy naturales y hermosos, otros muy geométricos y muy arquitectónicos, igual de hermosos a su manera. Y luego lo escuché decir, mira lo que hace. Y al mirar al frente, mi visión comenzó a mirar más y más lejos y vi cómo la luz golpeó todos esos lugares diferentes en la tierra, desde el más grande al más pequeño, y vi su presencia en una escuela, y vi cómo se ve su gloria manifestada en una escuela. La vi golpear la sala de conferencias de una compañía de Fortune 500, y vi cómo se ve su gloria manifestada ahí. No solo personas siendo golpeadas en el espíritu o sobrecogidas por su presencia, pero impartiendo la gloria y la expresión única que fue diseñada para ese lugar. Y por lo que parecieron horas, vi lugar tras lugar, todo nivel social, vi a los hijos de Dios correr hacia un corazón herido, hacia un huérfano de madre o de padre, e impartió sanidad y entereza. Y eso fue la cosa más hermosa que he visto. Y continuó por lo que parecieron horas, hasta que finalmente parpadeé y estaba de vuelta en mi entrada. Lamento que parpadearas. Sí, no debí parpadear. Parpadeé, volví a mi entrada y Jesús estaba frente a mí. Y dije, ¿qué fue eso? ¿Eso es lo que va a pasar? ¿Eso es lo que puede pasar? ¿Qué es eso? Y él dijo, ya comenzó. Y entonces descubrí que puedo imaginar cómo se vería la gloria de Dios mostrándose en una iglesia. Puedo imaginar cómo se vería eso. Desde mis años mozos puedo imaginar cómo se vería la gloria de Dios en un campus escolar. Pero hay muchos lugares en la tierra en los que en realidad no sé cómo se vería su gloria manifestada. Cómo se vería en un taller, cómo se vería